nadie nos falte en Boyacá. No permitamos que el COVID-19 nos quite a un boyacense más. Esta tierra se construye entre todos. Te necesitamos para avanzar. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación. Pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual.
Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gov.co y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. Fesconal te espera. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amables, gracias por estar con nosotros. Ya nos recordaron que no teníamos audio, muy amables, muy gentiles, cosas que pasan en esta tecnología. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos a esta capacitación que realiza la Gobernación del Departamento de Boyacá, la Secretaría de Educación y también el Ministerio de Educación Nacional. Gracias a todos ustedes en nombre del gobernador del Departamento de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, de la Secretaria de Educación del Departamento de Boyacá, Luz Marina Cruz Vargas, y de todo el equipo de la Secretaría de Educación. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y damos la bienvenida a Alexander Mojica Ruiz, director de FESCONAL. Profesor Alexander, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos para la tarde de hoy? Muy buenas tardes, Juan Diego. Tenemos un taller que nos va a permitir seguir consolidando nuestras producciones audiovisuales, no solamente para participar en nuestro festival, sino en general todas estas producciones sonoras y audiovisuales que a diario estamos realizando en nuestras instituciones educativas. Entonces, saludar a todos los docentes, estudiantes, padres de familia que están siguiendo esta transmisión y agradecer, como lo indicaba, al Ministerio de Educación Nacional, quienes nos hicieron ese enlace, ese puente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que hoy se vincula a este festival. Sí, señor. Qué bueno, ¿cómo fue de verdad este enlace interesante con este ministerio para que pudiéramos tener hoy y en otras ocasiones, pues, interesantes capacitadores? Ocurre que desde la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional, tengamos en cuenta que nosotros estamos con la temática STEAM más A, que hace alusión a la ciencia en mi entorno. Y dentro de esta temática, la temática STEAM en general, forma parte de esa corriente que venimos escuchando no solamente en cuanto a nuestro festival, sino en general, capacitaciones, siendo esto una de las políticas que se viene desarrollando a nivel nacional. Y en ese orden de ideas, pues a nivel de los ministerios, tienen sus equipos de trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, en conversación con algunos de ellos, pues ha compartido la experiencia de lo que veníamos realizando a nivel de nuestro festival en Boyacá. Y prueba de ello, entonces, se generó esa alianza en su momento con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencia y ya al interior del ministerio, con el Ministerio del Interior, para fortalecer nuestras producciones sonoras y audiovisuales. Sí, señor. Muy bien, profesor, muy bien por esa gestión realizada, porque esto nos sirve a toda la comunidad educativa en el departamento de Boyacá. Ahora, Janet Sayo Gutiérrez también hace parte del equipo de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá y especialmente de FESCONAL. Profesora, ahorita, muy buenas tardes, un placer. Gracias, Juan Diego, buenas tardes a ti y a Alexander, al doctor Rodolfo Machado Pachón, quien nos acompañará en la tarde de hoy. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje para que en cada una de sus instituciones educativas puedan mejorar estos procesos audiovisuales. Qué bueno, profesor. Ahorita, ¿qué más sigue de FESCONAL, que siempre tiene muy buenas noticias para todos? Estamos hoy con el tercero de los 8 talleres de formación para este año 2021. En ese orden de ideas, la semana pasada tuvimos el taller en cuanto a la categoría de podcast. Y en 8 días tendremos el taller concerniente a nuestra segunda categoría, corto audiovisual. Qué bueno, profesor. Ahorita, ¿cómo enlazar todos estos temas para mejorar y traer más temas también para FESCONAL?
Pues la idea, Juan Diego, con estos talleres es ir mejorando los procesos al interior de cada uno de los clubes escolares audiovisuales de las instituciones educativas. En este momento no todas las instituciones han conformado su club, pero aspiramos que terminado este proceso 2021 podamos tener los 254 conformados. Estas iniciativas, estos talleres ayudan a la formación de los estudiantes y los docentes para que mejoren sus producciones audiovisuales, para que puedan también en el proceso de lograr ya la producción, mejorar sus competencias, como lo he venido reiterando, puesto que el FESCONAL está en el marco del Plan Regional de Lectura, Escritura y Oralidad. Qué bueno, bueno. ¿A quién tenemos entonces en la tarde de hoy? Recordemos el profesor Aurita y el profesor Alexander. Bueno, en la tarde de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Machado Pachón. Él es abogado y especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés, Argentina, en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, apasionado por el derecho de autor y los derechos conexos. Actualmente es abogado de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, donde ha participado activamente en la difusión y formación en el derecho de autor y los derechos conexos en Colombia. Demos la bienvenida entonces al doctor Rodolfo Machado. Bienvenido. Muchísimas gracias para todos. Para la Dirección Nacional de Derecho de Autor es un placer poderlos acompañar en este espacio. Hace parte de nuestra misión y hace parte de nuestras funciones y de nuestro objetivo brindar la mayor información relacionada con el derecho de autor, capacitar, formar en estos temas, así que espero brindarles la mayoría de herramientas y conocimientos relacionados con el derecho de autor en esta industria. Entonces, en ese orden de ideas y sin más preámbulo, agradeciendo nuevamente la invitación que le hicieron a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, iniciamos esta capacitación hablando de las obras audiovisuales, ¿no? Entonces, ojo con esto. Aquí vamos a hablar del objeto de protección del derecho de autor en el ámbito de la industria audiovisual. ¿Con esto qué quiero hacer? Con esto quiero plantear precisamente dónde está el marco en el cual nos vamos a mover hablando de derecho de autor. ¿Por qué razón? Porque no todas las creaciones que uno ve y no todos los videos que uno observa, por ejemplo, en redes sociales o en general, tienen protección por parte del derecho de autor. Entonces, veamos específicamente lo que sería la definición de una obra audiovisual. Una obra audiovisual es una creación visual que es expresada por medio de imágenes asociadas con o sin música incorporada, que está destinada esencialmente a ser proyectada a través de cualquier aparato de proyección y es independiente del soporte que la contiene, ¿no? Entonces, claro, esta definición es bastante amplia. Aquí podemos observar que se contienen una gran cantidad de tipos de obras, ¿no? Y específicamente obras audiovisuales. No se requiere nada especial, no se requiere que sea solamente obras cinematográficas a través de un formato en específico. Es decir, como ustedes ven, la definición es amplia y se comprenden aquí una gran cantidad de obras. Pero ojo con esto y es, claro, ¿qué obras sí están y qué obras no están? ¿Y cuál es el punto que diferencia unas de otras? Entonces, el criterio que no está aquí en esta definición, pero que sí está incluida en nuestra normativa, que es la decisión 351 del 93 y la ley 23, etcétera, en general la normativa del derecho de autor, apunta a que las obras deben ser originales para que tengan protección. Entonces, aquí es donde va el punto que yo les decía. ¿Cómo sabemos si una obra audiovisual está o no protegida por el derecho de autor? Es si tiene originalidad o no la tiene. ¿Y cómo sabemos si una obra tiene originalidad o no? Entonces, para eso debemos observar lo que sería la definición de originalidad desde el derecho de autor. ¿La originalidad qué es? Que la obra tenga características propias que permitan distinguirla de otras obras del mismo género y que la obra exprese la impronta personal de su autor. Entonces, a partir del criterio de la originalidad, nosotros podemos saber si hay o no protección. Observemos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos de obras audiovisuales que sí están protegidas? Las producciones televisivas, ¿no? Las novelas que uno ve todo el tiempo, series, etcétera. Los videogramas también, videoclips,
obras cinematográficas, clásico, ¿no? Pero claro, aquí simplemente les estoy dando lo que serían los ejemplos a grandes rasgos, pero observemos que tienen estos ejemplos de especial en el ámbito de la originalidad. Todos estos ejemplos cumplen con el requisito de la originalidad siempre y cuando sus autores le pongan esa impronta, ese sello personal, ¿no? Entonces, en el ámbito de las obras audiovisuales, ¿eso cómo ocurre? Por ejemplo, cuando detrás de la obra audiovisual hay un guión. Cuando el director, que es el que está directamente relacionado con cómo es la obra, quién es quien toma las decisiones creativas, cuando ese director nos dice el plano debe ser el siguiente, las luces deben estar acomodadas de este modo, dirige también a los actores para que la actuación exprese o transmita X o Y sentimiento, todo ese tipo de asuntos son los que le ponen el punto de creatividad, de originalidad que hace que este tipo de obras estén protegidas por el derecho a autor. ¿Y qué obras no tendrían protección por parte del derecho a autor? O más bien, ¿qué tipo de videos no tendrían protección por parte del derecho a autor que uno podría creer que sí los tienen? Por eso yo les decía, no todos los videos están protegidos. Y por esto este es el punto de partida para que nosotros podamos saber en dónde sí y en dónde no hablar de derecho a autor. Entonces, aquellos que no tienen protección, por ejemplo, podrían ser los que observamos algunas veces en redes, en donde una persona graba un hecho que se da de manera espontánea en la realidad, ¿no? Imaginemos que resulta que una persona iba caminando por la calle y observó que a alguien le pasó algo chistoso, lo grabó, lo subió a redes sociales, se volvió viral y se compartió por todas partes. Listo. Hasta ahí que observamos. No hay una decisión de esa persona en cuanto a actividad creadora creativa. Simplemente sacó el celular y grabó y nada más. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque desde el derecho de autor no se requiere tampoco que haya un mérito, por decirlo de algún modo, en cuanto a las obras. Es decir, si a una obra al público le gusta o no, eso es irrelevante para el derecho de autor. Si para la crítica es buena o no es buena, eso también es irrelevante para el derecho de autor. Si vende o no vende, si se explota bien o si no se explota bien, es irrelevante para el derecho de autor. Para el derecho de autor lo que importa que sea original. Entonces, ojo con eso, porque tampoco se requiere que haya digamos, una gran producción detrás. No. Entonces, obras que nosotros podemos crear de manera individual, pero que tengan decisiones creativas, por supuesto que tienen protección por parte del derecho de autor. Es más, ese tipo de obras suelen ser muy comunes en el ámbito de plataformas como YouTube, ¿no? Y es más, YouTube inició así. Personas empezaban a crear contenido y empezaban a crear obras, empezaban a expresarse a través de obras audiovisuales, a través de videos y empezaban a publicarlos en YouTube. Por supuesto, algunos de estas personas, de estos youtubers, llegaron al punto de tener grandes producciones, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día vemos a Enchufe TV, que tiene una producción detrás que es bastante importante. Pero no necesariamente. Lo importante, como les mencioné, es que hayan decisiones creativas detrás de esa obra audiovisual. Que no sea simplemente por un hecho espontáneo o simplemente la grabación de un acontecimiento que se dio en la realidad de cualquier característica, etcétera, sino que tenga ese punto de originalidad o creatividad. Entonces, más ejemplos. Les mencioné este de YouTube, pero también es perfectamente posible que en el ámbito de una institución educativa de cualquier nivel, puede ser primaria, secundaria, universitaria o de nivel superior, los estudiantes, por ejemplo, creen videos, creen obras audiovisuales donde pongan esa impronta personal, ¿no? Donde tomen decisiones creativas, creen un guión y lo expresen a través de la obra audiovisual, o a la hora de realizar la edición también le ponen ese punto de sello personal, o a la hora de crear animaciones que se pueden observar a través de esa obra audiovisual. Es decir, hay muchas formas a través de las cuales se expresa la creatividad en el ámbito de las obras audiovisuales. Lo importante es que exista, ¿no? Que haya esa originalidad, porque si no la hay, pues no habrá protección por parte del derecho de autor. Bien, hablando de este tema, otro asunto interesante es el de los personajes, ¿no? Que es una pregunta que suele ser muy común a la hora de hablar de derecho de autor en el ámbito de la industria audiovisual, que tienen que ver justamente con los personajes tienen o no tienen protección por parte del derecho de autor. Entonces, para esto, la posición de la Dirección Nacional de Derecho de Autor está sentada en el concepto que ustedes ven allí en pantalla, pero que básicamente nos dice lo siguiente. Los personajes se componen por una serie de rasgos, ¿no? De distintas características.
Entonces podemos hablar de los ojos, la nariz, el pelo, el estado civil, algunos asuntos relacionados con su pasado o algunos puntos relacionados con las interrelaciones que pueden sostener con otros personajes al interior de ese cómic o de esa película o de esa obra audiovisual, etc. Entonces, bien, para el derecho de autor, las características de los personajes no tienen protección. Entonces, ejemplo, pensemos en lo siguiente. Con esto les va a quedar muy claro. En el ámbito de los superhéroes. Entonces, en el ámbito de los superhéroes tenemos superhéroes que tienen características similares a otros superhéroes. Entonces, pensemos en Superman. Superman tiene las características muy similares a las que serían las mismas o parecidas de otro tipo de obras como Invencible de Amazon, hablando de específicamente el personaje que se llama Omniman, ¿no? Son súper fuertes, vienen de otro planeta, pueden volar, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen unas características como ustedes pueden notar que son comunes. Esos elementos en común son ideas. Y en derecho de autor, ojo con esto, que también es algo que se confunde mucho, las ideas no tienen protección. En general, no tienen protección por ninguna rama de la propiedad intelectual. Las ideas no se protegen, las ideas son libres. ¿Qué es lo que sí se protege? La obra, ¿no? Entonces ahí es donde también el personaje por sí mismo no, pero sí a través de la obra obtiene protección. Entonces cuando el personaje se expresa a través de un cuento, un escrito, una novela, una historieta, tiene protección. Cuando nosotros vemos el personaje en la obra audiovisual, allí tiene protección. Si alguien toma un fotograma de esa obra audiovisual y lo utiliza para fines de cualquier naturaleza, tiene que pedir autorización o si no habrá una infracción, porque la protección sí está relacionada directamente con la obra, pero no con las ideas que están allí contenidas. Les voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Pensemos en Harry Potter, ¿no? Entonces tenemos Harry Potter el libro, que también se adaptó a película, etcétera. ¿Y cuál es la idea o uno de los elementos, conceptos de Harry Potter? Que es un niño prodigio que vive una tragedia familiar, quedó huérfano, pero que tiene la posibilidad de ir a una escuela de magia y expresar pues todo su talento, ¿no? Y pues del resto de cosas que le pasan a Harry Potter. ¿Qué es lo importante allí? Entonces, desde el punto de vista del derecho de autor, ese concepto de un niño que va a una escuela de magia y que quedó huérfano es una idea abstracta que puede ser utilizada en otro tipo de obras. Entonces, yo perfectamente el día de hoy puedo tomar cualquier forma de expresión, libros, cuentos, música, y expresar esa misma idea. Un niño que va a una escuela de magia y que se quedó huérfano. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Estoy cometiendo una infracción? No. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la obra, sino la idea. Ahora bien, si yo ya tomo aspectos particulares de esa obra, entonces ya me pongo a tomar elementos concretos y ya no solo me quedo con la idea general, sino empiezo a hablar como tal de la conexión narrativa que hay con esa obra, empiezo a expresar ya asuntos puntuales donde estoy haciendo uso de la obra. Claro, allí sí hay protección por parte del derecho a autores. Es decir, puedo utilizar el concepto general, pero no puedo copiar lo que sería la obra de Harry Potter, ¿no? Entonces, ahí es donde va el tema del derecho a autor. Las ideas abstractas no están protegidas, pero las obras sí. Y eso es muy importante en el ámbito audiovisual porque nos permite dos cosas. Por un lado, inspirarnos de ideas de otras obras, y eso es muy común. Por ejemplo, hablando de Romeo y Julieta. Entonces, esa historia de romance se ha repetido en sin número de obras escritas y audiovisuales. ¿Y es totalmente permitido? Claro que sí, solo que cada una tiene ya sus elementos personales del autor que la crea. Entonces, eso es muy relevante a la hora de hablar del derecho a autor y que ustedes deben tener en mente. Pueden inspirarse de otras obras en cuanto a las ideas abstractas, pero no pueden tomar como tal lo que serían aspectos concretos de esas obras. Bien, con esto ya pasamos a lo que sería el tema de la autoría y la titularidad. Es decir, hasta aquí ya tratamos qué es el objeto de protección del derecho a autor, que son las obras originales. Ya sabemos que deben expresar lo propio de su autor, llevar la impronta de su personalidad, tener decisiones creativas, ¿no? Pero ahora hablemos del sujeto de protección, quien es el titular del derecho. Entonces, estas personas que ustedes ven aquí en pantalla son los que en la ley nos dice, esos son los titulares de derecho en las obras audiovisuales. Como ustedes ven, son varias personas. ¿Esto por qué? Esto ocurre así porque para la ley de derecho de autor, las obras audiovisuales están muy enfocadas a este ámbito de la industria. Es decir,
En la industria audiovisual normalmente participa un director o realizador, el autor del guion o libreto y el autor de la música, por lo menos estas tres personas. Y en otros casos participan dibujantes o un dibujante o ilustrador o animador en caso de que la película tenga esas características. Pero normalmente tienen los tres primeros y en muchos casos también tiene el cuarto autor. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué funciona así cuando hay obras audiovisuales que se crean de manera individual por una sola persona? Esto funciona así porque la ley fue pensada más en la industria, ¿no? En la industria audiovisual, donde participan muchas personas porque también estamos hablando de obras complejas. Por eso es que está pensado de ese modo. Ahora bien, esto implica que esta norma no nos pueda regir a nosotros. Por ejemplo, si yo soy un estudiante de una universidad y quiero hacer una obra audiovisual para participar en un concurso y la hago yo toda completamente, es decir, yo cumplo todos los roles y hago todo directamente, ¿aplica o no aplica esta norma? La respuesta es sí, se aplica, solo que pues yo tendré varios roles, ¿no? Seré el director y realizador, seré el autor del guion o libreto y seré el autor de la música si también compuse música para esa obra audiovisual. Entonces yo perfectamente puedo ser o cumplir varios de estos roles y no hay problema. Es decir, estas personas pueden ser una o pueden ser varias. Eso depende de cómo se haya creado la obra audiovisual. En el ámbito de la industria lo normal es que sí sean varias, ¿no? Y que sean diferentes. Y que en muchos casos sea más de uno, ¿no? Eso también pasa bastante. Pero, es decir, más de un director, más de un autor del guión, más de un autor de la música, eso pasa bastante. Y digamos, es totalmente permitido y desde el derecho a autor no tiene problema. Ahora bien, como les comento, eso depende ya de la participación que haya en número de personas y el rol que cumplen al interior de la obra audiovisual. Lo cierto es que la ley nos dice que en las obras audiovisuales participan estos 4 autores o pueden participar estos 4 autores. ¿Qué derechos se le dan a estos autores? Se le dan derechos morales y patrimoniales. Entonces, ojo con esto, es muy importante, porque estos derechos son precisamente las prerrogativas que otorgan para la defensa de ese autor con relación a su obra, ¿no? Entonces, los derechos morales, ¿qué son? Son los que pretenden proteger la relación intrínseca que hay entre el autor y la obra, que es una relación de orden personal, por eso son derechos morales e incluso son derechos humanos en Colombia. Entonces, estos derechos morales apuntan, por ejemplo, a lo siguiente. Yo tengo mi derecho moral de paternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo el derecho de reivindicarme como el creador de la obra, que me reconozcan, que me den el crédito. Entonces, estos derechos morales no tienen manera de transferirse ni de desconocerse. Es decir, el director de una película siempre va a ser el director. No es posible que otra persona se haga pasar como director porque estaría violando el derecho moral de paternidad. Entonces vean cómo la lógica de estos derechos no es económica, sino es de orden personal. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Hablando de derechos patrimoniales, aquí sí estamos hablando del aspecto económico, ¿no? Entonces, con estos derechos, el titular puede autorizar o prohibir los distintos usos de la obra, y en ese sentido, cuando autoriza, puede obtener una remuneración a cambio. Eso es lo que hace que los derechos patrimoniales generen el potencial económico para la explotación de las obras. Estos derechos sí pueden ser cedidos, sí pueden ser transferidos, sí podemos tratar con relación a los mismos o hacer acuerdos de distintas naturalezas. Eso sí sería totalmente posible, sería totalmente permitido. Ahora bien, como les decía, en el ámbito de la industria audiovisual, la ley contempla unas normas muy específicas para regular esta materia. Entonces, en lo que ustedes van a notar más adelante, les voy a explicar cómo ciertos asuntos se dan de manera muy puntual en la industria audiovisual y que no ocurre así en el ámbito de otras obras. Por ejemplo, esta norma. Entonces, esta norma nos dice lo siguiente. El director o realizador de la obra cinematográfica es el titular de los derechos morales de la misma, sin prejuicio de los que corresponden a los diversos autores, artistas o intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella con respecto a sus propias contribuciones. Entonces, esto, claro, ¿qué es lo que nos quiere decir? Una obra audiovisual es una obra compleja, que contiene la participación de varias personas, como está pensado en la industria, ¿no? Entonces tenemos un guión por aparte, el autor del guión por aparte, el autor de la música por aparte, etcétera. Entonces, claro, esto nos dice, cada quien respecto de su contribución tiene sus derechos morales. Es decir, si yo creé la música, yo tengo mis derechos morales con respecto o con relación a la música. Ahora bien, el todo, que es la reunión de esas contribuciones y que finalmente genera el efecto final, que es la obra audiovisual, el todo tiene como titular de los derechos morales a el director o realizador.
Entonces también, ojo con eso, de nuevo. ¿Y qué pasa si es una persona la que cumple todos los roles? Pues esa persona es el titular de los derechos morales, es decir, no hay gran complejidad en ese tipo de asuntos. ¿O qué pasa si fue realizado por un grupo de estudiantes, pero todos los estudiantes participaron haciendo todo, ¿no? Entonces los estudiantes participaron tanto dirigiendo o digamos que no sea dirección en términos de producción audiovisual compleja, sino simplemente pues tomando las decisiones creativas para que esa obra quede como quede y no sea otra cosa distinta, ¿no? Entonces finalmente las decisiones que orientan el resultado final. Y participan varias personas tomando esas decisiones, pues se podrá decir que son varios los directores y que esos directores tendrán esos derechos morales con relación a esa obra. Es decir, que perfectamente si una obra es creada por 3 estudiantes, piensen ustedes, y todos contribuyen y toman decisiones creativas, y finalmente esas contribuciones son las que generan el resultado final, pues podrán considerarse directores o realizadores y no necesariamente tiene que ser una persona, sino pueden ser varias. Y serán los titulares de los derechos morales de esas obras audiovisuales. Bien, es clave hacer mención de lo siguiente y es, también participan otros autores, ¿no? Es decir, estos son los autores que me dice la ley, artículo 95, la ley 23 del 82, que además tiene un efecto en una ley posterior, que es la ley 1835, si no estoy mal, de 2017, que es la ley Pepe Sánchez. Ya les voy a contar por qué. Pero antes de contarles por qué, decirles lo siguiente, y es, claro, además de estas 4 personas, pueden participar otras personas. ¿Como quiénes? Pensemos en los autores del vestuario del maquillaje, cuando ese vestuario, ese maquillaje, logra ser una obra artística protegida por el derecho de autor porque es original. Entonces, en esos casos, quienes hayan creado esas obras también tienen protección por parte del derecho de autor y también tendrán, entonces, sus derechos morales y sus derechos patrimoniales. El ejemplo de esto es el casco que ven acá, ¿no? Que es el casco de los Stormtroopers, que fue creado por un británico que participó en la producción audiovisual. Entonces, bueno, allí se dio una controversia, más allá de esa controversia que se resolvió con derecho que no es colombiano, sino, y ni siquiera colombiano, sino que ni siquiera es similar al derecho colombiano, en el sentido de, es derecho anglosajón, se dieron esas controversias en Estados Unidos y en Reino Unido, más allá de las controversias que se dieron con relación a este caso, porque les cuento, el autor de estos cascos empezó a vender en línea réplicas de los cascos y Lucasfilms, que es la productora audiovisual, lo demandó. Más allá del resultado, que fue que en Estados Unidos ganó la productora audiovisual Lucasfilms y en Reino Unido podríamos decir que no ganó nadie porque allá se dijo que no estaba protegida por el derecho de autor. Lo cierto es que en países como el nuestro, en países como Colombia, que tiene un sistema similar a otros países de América Latina, a los países de Europa continental, pensemos en Francia, Portugal, España, etcétera, muchos países de África y de Asia, Oceanía y demás, que tienen tradición similar a la nuestra hablando del derecho y que tienen tradición del derecho de autor. Esta obra es muy probable que se considere protegida por ser original, por llevar ese punto de impronta, personalidad, creatividad, y quien tendría derechos en primer momento sería el autor de esa obra. Entonces, ahí es donde va el otro asunto que yo les decía que causaba precisamente interés a este efecto. Bien, estas personas tendrán sus derechos morales y patrimoniales normal, ¿no? Derechos morales para proteger su relación personal con la obra y los patrimoniales para explotar la obra. Ahora, un punto interesante y es, todos los autores que participan en la obra tienen sus derechos morales y patrimoniales con respecto a su contribución, pero lo que es la obra audiovisual como el todo, los derechos patrimoniales, ¿quién los tiene? Es decir, el resultado final, ¿no? La obra audiovisual, que es la que nosotros vemos en cines, etcétera, hablando de la industria normal, o si ya lo vemos desde la perspectiva de una obra que se puede gestar en el ámbito universitario, en el ámbito académico, en el ámbito de una institución educativa de cualquier naturaleza, pues también cuando tenemos el resultado final, ¿qué ocurre? Entonces la ley nos dice que el titular de los derechos patrimoniales es el productor de esa obra. ¿Y qué se entiende por el productor cinematográfico, el productor audiovisual? La persona natural o jurídica, legal y económicamente responsable de los contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realización de la obra cinematográfica. Eso es un criterio esencial para saber quién es el productor. Pero adicionalmente, el productor audiovisual es quien tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad
de la producción de la obra. Entonces, de nuevo, aquí, ¿a qué punto vamos? Estas normas están pensadas en la industria audiovisual pensando en productoras, ¿no? O digamos en la industria clásica, ¿no? En la industria de la televisión, en la industria del cine y demás. Además que estas normas provienen de la ley 23 del 82, ¿no? Recordemos eso. Han pasado bastantes años, ya casi vamos a cumplir 40 años desde la entrada en vigencia de esta ley en los siguientes años. Entonces noten cómo también esta ley viene desde hace bastante tiempo, donde no era tan normal que alguien por sí mismo creara una obra audiovisual completamente, ¿no? Pero hoy en día es posible porque tenemos tecnología y porque creatividad también hay mucha. Entonces, claro, así está pensada esta norma por esa industria, pero eso no quiere decir que no se pueda adaptar a las situaciones cotidianas o a las situaciones que se pueden dar también hoy en día. Entonces, si es una sola persona la que crea todo y hace todo porque es un proyecto universitario y hace la obra audiovisual de manera completa, hace, no sé, un cortometraje y hace todo, toma absolutamente todas las decisiones creativas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues esa persona es la productora audiovisual. ¿Por qué? Porque cumple con estos artículos. Está bien, no está contratando terceros, pero sí habrá hecho contratos, por ejemplo, relacionados con los insumos que utilizó. Entonces, los contratos que tienen que ver con las licencias de sus programas o el software con el que cuenta para editar ese video, o si no, los contratos con los que suscribió para obtener insumos en ámbito de vestuarios o insumos en ámbito de escenografía, entre otras cosas. Esos son contratos. Y eso hace que esa persona sea la productora cinematográfica. Y pensemos, no hay ningún contrato. Bueno, tenemos aquí otro criterio y nos dice que es quien tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad por la producción de la obra. Entonces, ¿quién es el que tiene la iniciativa en este caso particular que yo les comenté? Pues el estudiante. ¿Quién es el que coordina porque es el que hace todo? Pues el estudiante. ¿Y quién es finalmente el responsable? Pues el estudiante. Precisamente por esto que les acabo de decir. Es finalmente si esa persona es la que está involucrada y la que lleva a cabo o lleva adelante estos roles, pues será el productor audiovisual. Pero complejicemos un poco más el asunto. Ahora pensemos que son varios estudiantes. Entonces, normalmente en esos casos, cuando no hay contratos y no se acuerdan roles específicos, sino todos colaboran, algunos colaborarán más que otros, pero todos colaboran, también podríamos decir que todos son productores audiovisuales y que todos tienen sus derechos patrimoniales en su favor. Esas situaciones podrían darse. Ahora, si hablamos del ámbito de la industria, pues el productor audiovisual es una empresa de producción audiovisual que dice, vamos a producir tal obra, contrata al guionista, contrata al director, contrata al autor de la música, contrata a las personas que participan en temas de logística, contrata a los comunicadores, contrata, mejor dicho, a todas las personas. Claro, ahí esa empresa pues está cumpliendo con este rol de la manera más clásica, que es como en principio lo observa esta ley. Pero en todo caso, y más bien en ambos casos, se puede considerar que hay un productor audiovisual y ese productor audiovisual se presume que es el titular de los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que salvo pacto en contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es un pacto en contrario? Que en el contrato se establezca algo distinto. Algo que diga al titular de los derechos patrimoniales no es el productor audiovisual, sino va a ser otra persona. O algo que diga los autores se reservan todos sus derechos patrimoniales con relación al todo que es la obra audiovisual. Eso también puede pasar. Bien, en este punto entonces concluir lo siguiente. Del todo que es el resultado de la obra audiovisual, el titular de los derechos morales es el director y el titular de los derechos patrimoniales es el productor. Esta regulación, como bien les comenté, es especial para el tema de las obras audiovisuales. No funciona así para otras obras. Es decir, no hay disposiciones de este estilo, por ejemplo, para una obra de bellas artes, pensemos en una pintura. Pero para las obras audiovisuales se aplica así. Admite pacto en contrario, como bien les mencioné, este tema del productor audiovisual, pero también admite que, y es totalmente posible, que una persona haga todo. Es decir, si una persona hace todo, pues será esa persona tanto el director como el productor audiovisual y tendrá tanto derechos morales como derechos patrimoniales. Eso también es posible. Y si participan un grupo de personas y aportan de manera creativa a la creación de esa obra y también tienen la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad, a pesar de que unos hagan más y otros hagan menos, también se puede decir que son tanto directores como productores audiovisuales. Entonces, este tipo de situaciones desde el punto de vista de la ley también se pueden dar. Bien, y entonces,
ahora sí les voy a contar el tema de la ley 1835-2017. Afortunadamente no me equivoqué en cuanto al número, que es el que habla de un derecho de mera remuneración a favor de los autores de la obra audiovisual. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si nosotros nos vamos a esta presunción y nos vamos también a la lógica o el sentido de ser de las obras audiovisuales y es más, esto no solo se piensa así en Colombia, sino se piensa así en países como Estados Unidos, que ya les conté que el sistema es un poco diferente, pero aún así apunta a asuntos como este. Y es, claro, ¿qué es lo que se quiere? Que el productor audiovisual tenga todos los derechos patrimoniales. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que el productor audiovisual tenga todos los derechos patrimoniales? Pues que pueda explotar de manera eficiente esa obra. Que pueda tomar la obra audiovisual y pueda contratar con los distribuidores, con los exhibidores, con todas las personas que participen en la cadena de la industria audiovisual para llevar esa obra al consumidor final y que de allí podamos obtener un rédito o podamos obtener un beneficio económico. Entonces, claro, entre más fácil sea el trabajo en el sentido jurídico para el productor audiovisual, entonces la ley lo ve como mejor. En este sentido, pues si le otorgamos la presunción de titularidad de los derechos patrimoniales al productor audiovisual, pues tendrá la facilidad para explotar de una manera más eficiente esa obra. Entonces no podría llegar un autor y oponerse a la, por ejemplo, el director o el autor del guión, oponerse a la explotación de esa obra audiovisual en cines, no podría oponerse. Entonces ese es el sentido de esta norma, pero claro, el sentido de esta norma también puedes conocer derechos de las otras personas que son los autores. Y es, listo, el productor audiovisual es el que explota, y al tener los derechos patrimoniales, pues él es el que autoriza y él es el que tiene las remuneraciones, entonces también es quien obtiene los beneficios. Y eso hace que no esté obligado, por lo menos desde el punto de vista de la ley, a otorgarle más beneficios a los autores más allá de los que hayan pactado en el contrato. Pero claro, aquí es donde llega la ley Pepe Sánchez, la ley 1835-2017, que reconoce precisamente que las obras audiovisuales en muchísimos casos se siguen explotando y que sus autores no son reconocidos. Entonces, claro, lo que nos dice esta ley Pepe Sánchez es, vea, cuando se comunique al público, se ponga a disposición o se alquile comercialmente al público esa obra audiovisual, usted como autor tiene el derecho a recibir una remuneración equitativa que será pagada directamente por quien realice esa comunicación al público. Es decir, esto que les acabo de decir, ¿qué significa? Entonces pensemos en novelas viejitas que hoy en día se volvieron a radiodifundir en la televisión. Si no existiera este derecho a la Pepe Sánchez, pues esos autores ya lo que cobraron por su primer contrato hace 20, 30 años, pues ya lo cobraron y la utilización que se da hoy en día no tendría nada que ver y no obtendrían ningún reconocimiento económico en la actualidad, porque ya el contrato que se hizo en el pasado ya se cumplió. Claro, entonces, eso si no existiera esta ley, la ley Pepe Sánchez, pero como si existe, van a volver a utilizar esa novela y la van a volver a pasar por televisión. Entonces, cuando usted la vuelva a pasar por la televisión, es decir, la comunica al público, le tiene que hacer ese pago, esa remuneración equitativa a favor de esos autores. ¿Qué autores? Los del artículo 95, es decir, el autor del guión, el autor de la música, el director y el dibujantes o dibujantes en caso de que los haya. Es decir, esos 4 titulares de derecho tienen este derecho a la remuneración. Claro, cuando yo les hablé de comunicación al público, ¿a qué hace referencia? Al acceso a una pluralidad de personas. Entonces, ese acceso a una pluralidad de personas a la obra se puede dar a través de la televisión, también se puede dar a través de plataformas de streaming, como Netflix. Ahí es donde va la puesta a disposición, porque es el público el que elige en qué momento y en qué lugar accede a la obra. Entonces yo en Netflix digo, voy a verme la película en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, por eso es que la ley Pepe Sánchez funciona de ese modo. Cuando se vuelva a comunicar al público y cuando se está comunicando al público esa obra, los autores tienen el derecho a recibir esa remuneración, ese pago. Y va precisamente conectado con el reconocimiento que les conté anteriormente. Si el productor audiovisual es el que tiene el derecho de decidir qué se hace con la obra y cómo la explota, por lo menos los autores conservan este derecho de recibir un pago cuando se comunica al público y se ponga a disposición o se alquile comercialmente al público esa obra audiovisual. Entonces, esto tiene también una doble vía y es el productor audiovisual va a seguir explotando su obra de manera normal. La ley no le va a obstaculizar ello, es más, se lo facilita, estableciendo que salvo pacto en contrario tienen los derechos patrimoniales.
pero al mismo tiempo le otorga este derecho a remuneración a los autores para que no se vean desconocidos en esos términos económicos. Entonces, por eso es que la ley Pepe Sánchez funciona de este modo y así se observa en este ámbito de esta industria. De nuevo, seguramente se dieron cuenta que está muy enfocado a la industria, ¿no? Esto también debemos observar el contexto en el cual se genera o se crea, y es un contexto en el cual los autores realizaron su respectiva lucha, que fue la que les otorgó estos derechos, ¿no? Y fueron finalmente los que propusieron y digamos, llevaron adelante el proyecto de ley para que el Congreso de la República lo aprobara y posteriormente se sancionara y entrara en vigencia esta norma que es la que les da este derecho. Entonces, así funcionaría. Muy bien. Un asunto interesante es que las obras cinematográficas tienen un término especial de protección que es el de 80 años contados a partir de la primera comunicación al público de la obra, en caso de personas naturales, y en caso de personas jurídicas es 70 años contados a partir de la publicación de la obra. Un término que, como ustedes ven, es más que razonable, ¿no? 70, 80 años, más que razonable para explotar esa obra audiovisual. Bien, entonces hasta aquí ya hablamos todo lo que tiene que ver con el derecho a autor. Entonces hablamos del objeto de protección, que son las obras audiovisuales, quiénes son los sujetos de protección, que es decir, las personas que participan y que tienen tanto derechos morales como patrimoniales, y ya vemos que principalmente son el director y el productor audiovisual. Y observamos algunos derechos especiales, específicamente el de la ley Pepe Sánchez, ¿no? Ahora con esto terminamos ese punto y abrimos uno nuevo, que es el de los derechos conexos. ¿Qué son los derechos conexos? Son derechos que están relacionados con las obras, pero que no protegen a las obras, sino a las actividades y prestaciones relacionadas con esas obras, o que contribuyen con su difusión o con su creación. Ese es el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces, claro, el artista, intérprete y ejecutante no crea la obra. No toma decisiones creativas en términos de cómo va a quedar esa obra y cómo no. No es el que, como les mencioné, está pendiente de las tomas, de los enfoques, de los ángulos, de las luces, de todo el apartado artístico, no. Simplemente la tarea del artista, intérprete y ejecutante, ¿cuál es? Pues la de interpretar una obra. Pero claro, su actividad es muy importante y podríamos decir incluso que es esencial dentro del ámbito del derecho a autor. ¿Por qué razón? ¿Cómo nosotros podríamos tener una obra de teatro o una obra audiovisual, pensemos en películas o novelas, sin actores? Pues no existirían. Entonces, por esa razón, este papel es tan importante que se le otorga sus derechos conexos. Por eso también se llaman derechos conexos, porque están conectados con el derecho a autor, pero no es el derecho a autor. Entonces, son derechos vecinos o conexos. Bien, entonces, ¿quiénes son los artistas, intérpretes y ejecutantes? Pues precisamente los actores, los cantantes, los músicos, los bailarines y en general cualquier persona que interprete de cualquier forma una obra. Esos serían los artistas, intérpretes y ejecutantes. ¿Y qué derechos tienen ellos? Tienen derechos morales y patrimoniales, pero ¿con relación a qué? ¿A la obra? No. Con relación a su interpretación. Ahora bien, ¿les ocurre algo muy similar? Si ustedes se leen el artículo 168 de la ley 23 del 82, se van a dar cuenta que les ocurre algo muy similar que a los autores de las obras audiovisuales, ¿no? Esto que hablamos aquí en la ley Pepe Sánchez. En el sentido de ejecuta su contrato y en el futuro pueden no seguir recibiendo ningún tipo de remuneración, a menos que lo hayan pactado expresamente en el contrato y estén obteniendo regalías por ello. Que puede pasar, pero en Colombia por lo menos ocurre que en muchísimos casos no se pactan regalías en ese sentido, o al menos a tiempo pues bastante futuro, como el de los ejemplos de las novelas que volvieron a transmitir. No obstante, entonces, por esas mismas razones, por las razones parecidas a las que les mencioné anteriormente, los artistas, intérpretes y ejecutantes de las obras audiovisuales tienen derechos y específicamente tienen el derecho de remuneración equitativa por la comunicación al público, incluida la puesta a exposición y el alquiler comercial al público de sus interpretaciones incluidas en esas obras audiovisuales. Entonces, es muy similar a la ley Pepe Sánchez. Cuando se vuelve a comunicar al público esa novela, hablando del ejemplo, entonces ese actor, y es más, los actores, porque son varios que participan en esa novela, tienen el derecho a recibir su remuneración equitativa, ¿no? Su pago. Precisamente se busca proteger a estos titulares de derecho y otorgarles por lo menos este
esta prerrogativa para que la puedan ejercer cuando su obra siga siendo explotada en el futuro. Esa es la idea de esta normativa. Bien, adicionalmente contarles que hay otro organismo de radiodifusión. Uy, discúlpenme, se me está agotando aquí la batería de mi computador. Denme un segundito lo conecto y ya voy. Un segundito pequeñito. Listo, volví. Por ahí veo que Carlos está hablando, pero estaba muteado. No sé si pues lo vi muteado, pero bueno. Entonces, pues, ya volví, pues si acaso. Ya estoy por acá otra vez. Entonces, pues, continuemos. Me disculpo, por favor, espero me disculpen, por favor, por el inconveniente. Bueno, Rodolfo, ¿me escucha usted en ese momento? Sí, señor, ya ahora sí ya lo escucho. No solamente se presentan inconvenientes, allá en todos lados se presentan este tipo de inconvenientes, pero bueno, qué chévere que ya las personas me puedan escuchar y puedan seguir escuchándolo a usted. Yo estaba también muy atento a esta interesante charla porque hay muchas cosas que podemos aprender todo el tiempo. Y pues, Rodolfo, de antemano le digo, ya hay algunas preguntas interesantes que están planteando el público, pues que seguramente al final de este conversatorio las estaremos presentando. Súper, porque justo ya estamos cerrando. Justo ya estamos cerrando. Voy a hablar aquí de otros aspectos, pero ya estamos cerrando. Entonces, muy atento a las preguntas que tengan y con todo el gusto se las voy a responder justo cuando termine. Entonces, les estaba contando que adicionalmente tenemos otro organismo que tiene derechos, ¿no? Que es el organismo de radiodifusión. ¿Quién es el organismo de radiodifusión? La empresa de radio y televisión que transmite programas al público. Entonces, ojo con este tema, les voy a contar un dato bien interesante. ¿Cómo se protegen los partidos de fútbol? Ustedes pensarán, a través del derecho de autor. Y yo les respondo, no. ¿Por qué no? Porque un partido de fútbol no es una obra audiovisual. ¿Por qué un partido de fútbol no es una obra audiovisual? Porque detrás de un partido de fútbol no hay originalidad. Porque en los partidos de fútbol se dan simplemente acontecimientos que ocurren en el momento sin que detrás haya decisiones creativas. Pueden haber decisiones tácticas, deportivas, físicas, de muchas índoles y que son muy meritorias, por supuesto, pero no son obras. Digamos, los partidos de fútbol no tienen un ámbito artístico, simplemente se está grabando un acontecimiento que ocurre en la realidad, que es incluso impredecible, ¿no? Nosotros no sabemos cómo va a terminar un partido, por más de que sea más probable que gane un equipo que otro, pero sorpresas se dan, ¿no? Hemos visto caer a grandes equipos de Europa contra equipos pequeños en grandes competiciones, ¿no? Entonces, al final del día, pues un partido de fútbol no es una obra audiovisual, ni una obra de ningún tipo de característica porque no tiene originalidad y por lo tanto no tiene protección por parte del derecho de autor. Pero claro, ¿por qué razón uno no puede ver pirata un partido de fútbol? Entonces, la respuesta es esta. Los derechos conexos de los organismos de radiodifusión. ¿Qué ocurre? Los organismos de radiodifusión cumplen otro papel que es muy importante para el derecho de autor. ¿Y cuál es? Normalmente los organismos de radiodifusión, a través de la emisión de sus señales, transmiten programas al público y en esos programas que transmiten al público, en muchas ocasiones y en un porcentaje muy grande de los programas que se transmiten al público, hay obras. Entonces, estos organismos de radiodifusión contribuyen de una forma muy importante a la difusión de las obras. Si uno prende la radio, escucha música.
Si uno prende la televisión, ve una película, una novela. Entonces, claro, en esos puntos uno ve cómo estos organismos de radiodifusión son un punto esencial o un elemento esencial o un actor esencial para la industria, y en ese orden de ideas están muy conectados al derecho a autor. Por esa razón, se le da el derecho conexo a los organismos de radiodifusión con relación a su señal o emisión de radiodifusión. Entonces, el organismo de radiodifusión, que normalmente es una empresa de radio o televisión que transmite esos programas al público, tiene esos derechos patrimoniales relacionados con ¿qué? La fijación de la emisión, la retransmisión de la emisión y la reproducción de la fijación realizada. Entonces, claro, ¿esto a qué va? Esto va a lo siguiente, ¿qué es? Las señales que emite el organismo de radiodifusión están protegidas. Contengan o no contengan obras. En sí mismas están protegidas. Algunas veces contienen obras, otras veces no. ¿Cuándo sí contienen obras? Cuando nosotros vemos la novela. ¿Cuándo no contienen obras? Cuando nosotros vemos el partido de fútbol o otro tipo de videos que no tienen protección por parte del derecho a autor, ¿no? No solo los partidos de fútbol, hay otro contenido. Por ejemplo, hablando en muchos casos los magazines o esos programas mañaneros. Puede ser discutible, pero en muchos casos, yo diría que en la mayoría, no hay tampoco protección por parte del derecho de autor, porque de nuevo se da de manera muy espontánea, digamos que detrás no hay decisiones como tal creativas para que sea una obra audiovisual, en términos de originalidad y en términos de obras audiovisuales. Entonces, claro, en esos casos, cuando no hay obras, o haya o no haya obras, pues la emisión está protegida. Y quien tome esa emisión y la grabe debe pedir autorización. O la tome la emisión y la retransmita, por ejemplo, a través de antenas, las retransmita sin autorización, tienen que pedir autorización. O una vez grabó la emisión, la reproduzca, también tiene que pedir autorización. Y eso es lo que ocurre precisamente en los partidos de fútbol cuando uno ve que en internet páginas de piratería comparten los partidos de fútbol. Ahí lo que están haciendo precisamente es hacer uso de la emisión sin autorización y violando estos derechos patrimoniales. Por eso es que esas páginas piratas pues las bajan, el contenido lo bloquean porque es contenido infractor. Y porque detrás hay un derecho. Y esos derechos televisivos son muy, muy importantes en la industria, por más de que no estén conectados necesariamente con las obras. Sabemos el dinero que mueve un partido de fútbol, ¿no? Entonces, por eso es que la industria funciona en ese sentido con los organismos de radiodifusión. Muy bien, aquí simplemente hacerles un resumen muy rápido de la cadena de valor en la industria audiovisual. Como les mencionaba al principio, pues está muy enfocado a lo que sería la industria audiovisual como industria. Entonces, pues aquí es donde vemos que en la producción el productor audiovisual, como les mencioné anteriormente, contrata al guionista, contrata al director, contrata a los actores, contrata la logística, contrata los escenarios, hace una serie de contrataciones y, digamos, tiene una actividad que es muy importante. Y luego, cuando tiene el resultado, contrata con distribuidores y posteriormente exhibe esas obras audiovisuales. Eso es mucho de la cadena de valor en la industria pues normal, ¿no? Entonces, en una película, piénsenlo ustedes. El productor audiovisual hace toda esa producción, hace todos los contratos, genera el resultado final que es la obra audiovisual, contrata con distribuidores, los distribuidores contratan con el exhibidor, que normalmente es una sala de cine, y a través de la sala de cine llega esa obra al consumidor final. Es cuando nosotros vemos el resultado, vamos a la sala de cine y disfrutamos de esa película. Entonces, esa sería la cadena de valor, digamos así, muy a grandes rasgos. No voy a andar tanto en esto, porque, como les mencionaba, es un asunto muy de la industria y quiero aprovechar pues para responder muchas de sus preguntas y dejar claridades especialmente en el ámbito pues educativo, ¿no? Pero sí quiero hacer mención de esto, y es cuando nosotros vemos estos contratos, o más bien estas relaciones, vemos muchos contratos, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en un tema que me parece esencial, que es la inclusión de otras obras, ¿no? Entonces, estamos en etapa de preproducción. Entonces, como productor audiovisual, nosotros decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para producir esta obra? ¿Qué nos interesa? ¿Queremos tomar un libro y adaptarlo? Ah, listo, esa es la idea que tenemos. Entonces vamos a tomar Harry Potter, libro, y volvámoslo película. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pedir una licencia. ¿A quién? Al autor del libro.
¿Qué ocurre si nosotros no pedimos la licencia? Cometemos una infracción. ¿Y qué pasa si cometemos una infracción? Seguramente el autor del libro nos demande y a través de medidas cautelares o a través de algún tipo de decisión judicial impidan que nosotros podamos explotar nuestra obra audiovisual. Entonces, ¿eso nos conviene? No nos conviene, por eso necesitamos la licencia. Eso solo por poner un ejemplo, ¿no? Pero no es lo único, pasa también con el ámbito de la música. Entonces, bueno, vamos a incluirle música a la obra audiovisual. Perfecto. ¿Es música original? Contratamos a un compositor musical y a unos instrumentistas, en general las personas necesarias para crear esa música, y es música original, o estamos utilizando música de terceros. ¿Qué es música de terceros? Y no contamos con la autorización. Entonces, de nuevo, eso nos va a generar un riesgo muy alto de entrar a un proceso judicial, que es algo que no nos interesa porque los procesos judiciales son costosos, hay que pagar abogado, demoran tiempo y generan muchos riesgos. Entonces, no nos interesa ir a un proceso judicial. ¿Qué tenemos que hacer? Licenciar esa música. ¿Cómo la licenciamos? Hay muchas formas. Una forma es acudir directamente con el titular del derecho, que puede ser el autor. Entonces, decirle, señor autor, présteme su canción para incluirla en mi obra audiovisual. Perfecto. Hay otros casos donde el autor no es el titular, sino que le cedió los derechos a una editora musical. Entonces, señora editora musical, licéncieme sus derechos para incluirle esa canción en la obra audiovisual. Perfecto. Hay otros casos donde se realiza a través de una asociación de editoras. Entonces, señora asociación de editoras, déme la autorización. Entonces, ahí nos vamos con la asociación. Y hay otros casos que es a través de la sociedad de gestión colectiva. Entonces, señora sociedad de gestión colectiva, déme la autorización para hacer uso de esa música. Eso depende, 1, de quién es el titular; 2, de si el titular ejerce sus derechos o los ejerce un tercero que es su representante. Tiene que haber ahí una conexión de que el tercero lo represente. Y 3, de los usos que le vayamos a dar a esa música, ¿no? Entonces, un uso es la sincronización, así le llaman en la industria, que es tomar la canción e incluirla en el video. Ese es un tipo de uso, la sincronización. Entonces, eso es muy clave y es muy importante porque si no se hace puede generar consecuencias adversas, ¿no? Aquí yo les comento lo que sería una producción grande, ¿no? Pero así sea algo pequeño, tiene que pedirse la autorización. Es más, les voy a contar un caso de una entidad pública, que no les voy a decir el nombre, en la cual yo estaba dando unas capacitaciones y ellos me contaban el siguiente asunto que les ocurrió. Resulta que para un video de comunicaciones internas, es decir, no tenía fines de lucro, simplemente tenía un fin de información al interior de esa entidad, que no tenía, digamos, ninguna mala intención detrás, algo totalmente sin mala intención, y además podemos decir que era hasta inocente, pero se les ocurrió incluir una canción en ese video de un tercero. Oh sorpresa, el tercero se dio cuenta y obviamente empezó sus acciones en contra de la entidad, y pues al final del día la entidad le tocó pagar. No voy a entrar en los detalles jurídicos porque pues cuando las entidades afrontan controversias desde el derecho, no desde el derecho autor, sino desde el derecho, pues hay muchos matices y además es una regulación muy especial para las entidades públicas. Adicionalmente, pues tiene una jurisdicción especial, etcétera, etcétera. No voy a ahondar en eso. La conciliación también funciona de manera distinta a la conciliación de los particulares. En fin, no voy a ahondar en eso. Lo que importa es que al final del día, por infringir, por haber utilizado esa canción, porque subieron finalmente el video a YouTube, pues el titular se dio cuenta y los demandó. También eso depende de muchas cosas, ¿no? Porque los titulares del derecho, pues, son estratégicos. Es decir, ¿a mí qué me conviene? Me conviene estar pendiente de vulneraciones que sean en un entorno cerrado, donde es muy difícil que yo me dé cuenta y es muy difícil probarlo, y además quienes son los infractores probablemente no tengan patrimonio para repararme el daño. Bueno, puede que a mí no me interese tanto como titular demandar, aunque puede que sí, ¿no? Uno nunca sabe. Pero, ¿qué pasa si es una entidad pública que sabemos que las entidades públicas van a tener para pagar siempre, sí o sí, pues digamos, las correspondientes condenas
que le sean impuestas por los jueces de lo contencioso administrativo. Entonces, claro, a mí sí me conviene más a demandar una entidad pública, ¿no? Entonces, esas son decisiones estratégicas que no hay que obviar, pero pues al final del día lo recomendable es no correr con el riesgo y no pensar en qué pasa si no me demanda, sino más bien pensar, es probable que me demande y no me interesa que me demande, así que mejor le pido autorización. Esa sería, digamos, la moraleja en ese punto. Entonces, esas son las opciones clásicas, ¿no? También hay otras opciones. ¿Qué otras opciones tenemos? Las licencias libres. Entonces, ¿qué pasa si yo abro la herramienta de YouTube y veo que YouTube tiene una lista de música que yo puedo incluir a mi video que es licenciada a través de licencias libres? Bueno, ¿para qué le incluyo una canción de un tercero cuando yo tengo aquí una lista en YouTube que me permite incluir esa música en mi video y la utilización me la están autorizando de manera totalmente gratuita? Perfecto, eso es una opción totalmente válida. O yo puedo buscar otros bancos en Internet que también tengan licencias libres. Perfecto, son opciones válidas, pero lo importante es que detrás haya autorización. Si no la hay, pues ahí sí nos enfrentamos al riesgo de infracción que les comenté anteriormente. Bien, entonces, eso me parecía clave mencionárselos justo en este punto, pero pues ya eso lo podemos, ya el resto de la cadena lo podemos obviar y llegamos aquí a este otro punto, que son los contratos, ¿no? Entonces, en esto voy a aprovechar para decirles lo siguiente, y es, ya vimos que el productor audiovisual, salvo pacto en contrario, es el titular de los derechos patrimoniales. Y que un estudiante perfectamente puede ser el titular de los derechos patrimoniales. Porque puede ser el productor audiovisual, porque él tuvo la iniciativa, él lo coordinó, él puso su esfuerzo tanto físico como financiero. Él fue el que compró, no sé, así no sea una gran producción, pero resulta que la cámara era de él y su computador también. Esos son los insumos que utilizó y por lo tanto también estaba asumiendo el riesgo desde el punto de vista financiero al utilizar sus propios instrumentos, sus propios insumos, sus propias herramientas. Entonces, ahí será el estudiante titular de derecho. ¿Qué ocurriría en ese caso puntual si la universidad se quiere volver titular? Pues ahí podemos hablar de los contratos de cesión. Suscribir con el estudiante un contrato de cesión. ¿Qué es un contrato de cesión? Es un acuerdo mediante el cual el titular del derecho le cede a la otra parte, que sería el cesionario, los derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir que se los ceda? Quiere decir que se los transfiere, es decir, hay un desprendimiento. Es una especie de entrega, ¿no? Eso es como cuando uno tiene una casa y hace un contrato de compraventa. Entonces la casa es mía, a través del contrato de compraventa deja de ser mía y pasa a ser suya. Ojo, en derecho de autor se llama contrato de cesión, pero tiene esa similitud con el contrato de compraventa, ¿no? Esa es una opción. Y no solo a la universidad, puede ser los derechos a quien quiera, pero claro, ya una vez los cedió, pues ya no los puede volver a ceder porque perdió la disposición, ¿no? Yo cuando ya vendí la casa y ya es de la otra persona, pues ya no se la puedo vender a un tercero porque perdí la disposición y el derecho de dominio de ese bien. Y pues para el derecho de autor tiene que ver con perdí la titularidad de los derechos patrimoniales y ya no puedo seguir transfiriendo los mismos. Y por otro lado tenemos el contrato de licencia. Entonces, el contrato de licencia es el que nos permite autorizar los distintos usos de las obras. Yo sigo siendo el dueño, entre comillas, en realidad la palabra es titular, sigo siendo el titular, pero le permito que haga uso de mi obra. Eso es lo que pasa en las licencias que les contaba anteriormente de la música, ¿no? Si voy a poner una canción súper comercial de una empresa discográfica, ¿la empresa discográfica me va a ceder a mí los derechos? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa discográfica? Me dan el permiso para que yo haga uso de la canción. Entonces, el titular sigue siendo el titular, solo que se autoriza, se permite el uso de la obra conforme a lo establecido en el contrato. Eso es similar al contrato de arrendamiento, ¿no? El contrato de arrendamiento, yo soy el propietario, pero le presto o le doy la posibilidad de que haga uso de mi bien inmueble a cambio de una contraprestación, que es el canon de arrendamiento, ¿no? Es totalmente posible. Ojo con esto. En derecho de autor tampoco existe contrato de arrendamiento, sino se llama contrato de licencia, porque tiene sus características especiales. Es más, el contrato de licencia puede ser a título gratuito o puede ser oneroso. Es decir, puede ser gratis o a cambio de un pago. Bien, este otro contrato es clave y es el contrato de obra por encargo, así le llaman, pero específicamente hace referencia a una presunción
de transferencia de derechos que está incluida en los contratos de trabajo y en los contratos de prestación de servicios. Entonces, ¿qué pasa? En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor se presume, salvo pacto en contrario, que ha transferido los derechos patrimoniales al encargante o al empleador. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí como autor me tienen contratado a través de un contrato de trabajo o a través de un contrato de prestación de servicios, todas las obras que yo cree en ejecución de ese contrato, ojo, en ejecución de ese contrato, porque si es por fuera del contrato, si es por mi autonomía privada y yo lo hago en los fines de semana en mi casa, pues no aplica, pero si es en virtud de ese contrato, los derechos patrimoniales se presumen transferidos a favor del encargante o el empleador. Pensemos en una empresa que me contrata para que yo haga piezas publicitarias y entonces esas piezas son obras artísticas, entonces tenemos un contrato de trabajo, por lo tanto, el titular de los derechos, ¿quién es? Pues la empresa. ¿Qué se requiere para que esta presunción opere? Se requiere que el contrato de trabajo o prestación de servicios conste por escrito. Si no consta por escrito, no hay presunción de transferencia. ¿Qué pasa en el ámbito de una institución educativa? ¿Puede haber contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios? Por supuesto que sí. ¿Un estudiante puede estar contratado a través de un contrato de trabajo o prestación de servicios? Puede darse el caso. No es tan común, y seguramente el 99.9% de los estudiantes no esté contratado por contrato de trabajo o prestación de servicios, pero puede darse el caso que hay estudiantes que sí, porque hacen parte de un proyecto o porque se ganan una convocatoria y pues tienen un contrato de prestación de servicios con la universidad, etcétera. El punto es que si existen estos contratos y constan por escrito y el estudiante crea obras en virtud de ese contrato, los derechos patrimoniales se entienden transferidos a favor de ¿quién? En el ejemplo hipotético que les comenté, a favor de la universidad. Pero vean cómo la ley nos va diciendo las formas, ¿no? Nos va diciendo, listo, ya sea un contrato de cesión o ya sea un contrato de obra por encargo, un contrato de trabajo o prestación de servicios. Hay otras formas también, como la que está establecida para funcionarios públicos. El funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales que cree obras, los derechos patrimoniales de esas obras son de la entidad correspondiente. Eso también puede ocurrir y hay universidades públicas donde ocurre. Por supuesto, allí también habrá transferencia a favor de la universidad. Pero si no se dan las formas de transferencia, entonces el titular de los derechos es el estudiante, en un primer momento. Bien, también puede haber otro evento, que es cuando la universidad sea la productora audiovisual. ¿Por qué? Porque tiene la iniciativa, porque realiza los contratos, porque corre la responsabilidad, porque es la que financia el proyecto. Entonces, en esos casos se entenderá que la productora audiovisual es la universidad y por lo tanto también tendrá derechos patrimoniales. Entonces, vean cómo se tienen que dar distintas situaciones para que la universidad sea la titular de los derechos. No basta que en un documento o en una norma interna de la universidad diga la universidad es titular de todo y ya con eso, no. En realidad las formas están establecidas en la ley. Tienen que darse alguna. Aquí vimos el contrato de cesión, vimos el contrato de obra por encargo, vimos la del funcionario público, ya sea porque la misma institución educativa sea la productora audiovisual, porque es por cuenta y riesgo de quien se realiza esa obra audiovisual. Pero se tienen que dar algunas de estas normas establecidas en la ley de derecho de autor para que la universidad sea titular del derecho. Esto se explica por una razón, ¿y cuál es? Porque el titular originario de los derechos siempre va a ser el autor, y el autor siempre es una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Entonces, por eso es que la persona jurídica siempre va a tener la carga de mostrar que cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser titular. Si no tiene la capacidad de mostrarlo, entonces el autor es el titular de esos derechos. Por regla general, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí hay otros contratos pues, más de la industria, no voy a ahondar tanto en ellos. Un tema de gestión. Y bueno, con esto ya terminaríamos la charla. No voy a ahondar en estos otros aspectos porque ya son muy técnicos de la industria y quiero aprovechar pues para responder sus preguntas. Entonces, porque me comentaron que normalmente me generan varias preguntas y eso me parece muy valioso y quiero aprovechar el tiempo para responderlas. Entonces, pues de nuevo les agradezco por su atención, por conectarse en este espacio, por la invitación que les realizaron a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y pues aprovecho para responder las preguntas que
hayan formulado. Pues efectivamente, Rodolfo, muchísimas gracias por esta interesante exposición sobre los derechos de autor. Pero sí nos gustaría, digamos, aterrizar algunas cosas, algunos elementos de los que usted efectivamente nos hablaba a la práctica, porque sobre todo estamos llegando a público escolar que quiere realizar sus producciones, quieren participar en el FESCONAL y tienen toda la intención de hacerlo de la manera correcta, sin infringir estas normas, sin pues llegar a contratiempos. Y alguna pregunta muy interesante que se plantea por aquí tiene que ver pues precisamente con la realización que podrían llegar a hacer los estudiantes. Dice Lidia Street Jiménez, una pregunta que de las muchas que no alcanzamos ya a tener en nuestra caja de comentarios en ese momento. Ella pregunta, en el caso de los videos hechos en clase, ¿los derechos son del estudiante o de la institución? Usted ya explicaba un poco frente a ese tema algo, pero pues reiteremos de pronto esa información para que quede muy clara en toda la comunidad educativa del departamento y de todo el país que quiera participar en el FESCONAL. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es del estudiante. Es del estudiante porque el estudiante es el que está realizando la creación, es por su cuenta de riesgo, es decir, él es el que está poniendo allí su esfuerzo. Por regla general, en algunos casos puede que la universidad brinde ciertos insumos, ciertas herramientas, puede por ejemplo que se hagan los computadores de la universidad, pero eso no hace que se cumplan los elementos de las normas que vimos antes, es decir, allí la universidad no se puede considerar productor audiovisual porque no está realizando, digamos, contratación en términos de crear esa obra audiovisual. No es la que tiene tampoco la iniciativa como tal, como universidad, como persona jurídica para crear esa obra audiovisual, sino que hace parte de una actividad que se da en el ámbito académico. Entonces, desde mi punto de vista, al final del día, quien es el titular de los derechos es el estudiante, no la universidad. La universidad tendría que, si quiere obtener esos derechos, suscribir un contrato con el estudiante de cesión de derechos patrimoniales u otra de las formas de transferencia. Ya vimos que si hay contrato de trabajo o prestación de servicios, también hay transferencia. O las demás establecidas en la ley. Pero la principal y la que más se usa en esos casos sería un contrato de cesión en el cual el estudiante acuerde la transferencia de los derechos. Rodolfo, me gustaría plantear esta pregunta, la formula Lina Rocío. Un saludo para ella. Dice, ¿se puede usar una canción o música reconocida en un video sin caer en infracción de derechos de autor? Y es que yo siento que todos nos hemos visto tentados en facilitar de pronto nuestro trabajo de producción audiovisual, teniendo en cuenta que tiene que ver mucho con la academia, caer de pronto en este tema. Sí, no, la respuesta es no, porque si hay infracción, y no depende que la canción sea reconocida o no. En derecho de autor existe un principio que es el de la indiferencia al mérito o la destinación de la obra, es decir, si la obra se conoce, súper, pero si no, también tiene protección. Si su autor es reconocido, genial, pero si no, también tiene protección. Si es formado, etcétera, en todos los casos hay protección. Entonces, que sea esa canción reconocida o no, es irrelevante, pero lo que sí es relevante es la utilización que se le está dando. Si es una utilización que no es autorizada, es una infracción. Porque la regla general en derecho de autor es que todo uso de una obra debe ser autorizado de manera previa y expresa. ¿Por qué razón? Porque los derechos patrimoniales no están sometidos a numerus clausus, así es, digamos, la palabra como súper técnica, si uno lo puede encontrar en la doctrina, como por ejemplo, en el libro de Delia de Derecho de Autor, etcétera. No voy a ahondar tanto en eso como para no irme tanto como a lo académico, estrictamente jurídico, sino la respuesta práctica es, al final del día, el titular es el que dice y el que decide si una obra es utilizada o no. Y eso hace parte de su derecho de disposición y de control de esa obra. Y si alguien hace ese uso sin autorización, es un uso ilegítimo, por lo tanto infractor. Les voy a poner un ejemplo. Ajá, no sé sí, si ustedes han escuchado a Tom Waits, que es un cantautor estadounidense. Yo he escuchado algunas canciones, son buenas, me gustan. Y él tiene una característica muy curiosa y es que por su decisión, por su autonomía, él decide no licenciar sus canciones para comerciales. Las razones que tengan pueden ser cualquiera, pero dentro del derecho a autor, y viéndolo desde la perspectiva del derecho a autor, pues está en todo su derecho de decidir si su obra se utiliza o no en comerciales.
y al final del día le piden el permiso para poder hacer uso de su música en comerciales y él dice que no. Y está en todo su derecho precisamente por esa disposición que brinda el derecho a autor, esa posibilidad de autorizar o prohibir los distintos usos de la obra. Entonces, así funcionaría. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? No quiero, digamos, como irme sin darle opciones a la persona que hizo la pregunta. Entonces, las opciones son las que le comentaba anteriormente en la charla y es, podemos buscar licencias libres, ¿no? YouTube brinda licencias libres, uno puede ver ahí en las mismas herramientas de YouTube, ellos tienen una lista de canciones que uno puede incluir en sus videos. Están licenciadas, es decir, están autorizadas, no hay que pagar, por lo tanto, es una forma recomendable de acceder a música, o también podemos buscar otras formas, es decir, uno puede poner en internet, bueno, música, salsa, licencia libre. Le aseguro que alguna licencia libre le va a aparecer de música de ese modo. Entonces, así uno puede obtener una autorización, digamos, legítima. O también hay otras formas, hay bancos de música que tienen licencias anuales, ¿no? Entonces uno paga la licencia anual y le permite utilizar 3.000, 4.000 canciones en videos. Ah, bueno, perfecto, es otra opción y es muy razonable en términos del pago. Esa licencia me vale tantos dólares que no son muchos anuales. Ah, perfecto, lo puedo utilizar porque soy creador de contenido y digamos, puedo permitirme hacer esta inversión que no es muy alta y que va a mejorar el contenido que estoy creando. Perfecto, esa es otra opción. O ya la opción final pues sería crear como tal directamente la música. O la otra que es pedirle autorización directamente al titular, ¿no? Esas serían las Bueno, opciones. sobre esta respuesta, Rodolfo, me causa curiosidad y quisiera preguntarle, porque usted es la persona experta, también frente al tema de la plataforma YouTube, que en ocasiones uno encuentra algunos videos que dicen estar licenciados y dice en la caja de comentarios o en la descripción de cada video, dice, este video es música libre, úselo como quiera. ¿Qué tan confiable es de pronto esa información que está en la caja de comentarios en la descripción del video? Porque pues he conocido de algunas personas que han reclamado el uso de derechos porque no era una música realmente libre para el uso en otro tipo de producciones. Sí, no es tan confiable, no es tan confiable, digamos, buscar directamente en YouTube ese tipo de música, porque lo que pasa es que en YouTube en muchos casos pueden ser terceros que estén haciendo uso infractor de esa música, ¿no? Es decir, la canción es de otra persona, el tercero la sube y ahí en la descripción pone esto es música libre, úsela como quiera, pero claro, el infractor no es el titular del derecho, por lo tanto no puede autorizar el uso de esa música. Entonces, no es tan recomendable hacerlo así. Yo lo que recomiendo, digamos, la clásica donde no hay pierde es el mismo YouTube, es decir, la herramienta, ¿no? No sube un video y ahí en la herramienta de YouTube aparece una lista de canciones que le brinda a uno el mismo YouTube, la plataforma, para incluir en el video. Esa no tiene pierde, porque ahí YouTube le está dando a uno la autorización. Ahí no tiene pierde, hay una licencia. O la otra ya es buscar en internet bancos de licencias libres. Entonces ahí se puede correr un poco el riesgo parecido como que sea una página que no tenga la titularidad del derecho, pero lo más probable es que sean páginas que sí tengan la titularidad del derecho o que por lo menos tengan la posibilidad de sublicenciar. Pueden buscar licencias Creative Commons, que son tipos de licencias libres, bancos, etcétera. Entonces, yo recomendaría que esa sería como una vía adecuada para obtener esas autorizaciones. Bueno, Rodolfo, también una pregunta que hace usted, que me surge después del comentario que usted nos ponía, el ejemplo que nos hablaba de ese autor que decidía que no quería que su música fuera usada en algún tema de comerciales. ¿Se puede, digamos, sobrellevar esa circunstancia? Digamos, yo tengo una música, no quiero que sea usada para temas comerciales, pero sin embargo es usada a propósito porque la persona o la empresa tiene todo el deseo de que mi música sea la que se usa en el comercial. Y ellos dicen, no importa, yo pago lo que sea. ¿Eso se puede hacer? Es decir, a ver si entendí bien el ejemplo. Es decir, yo como autor digo, no quiero que usen mi canción y la empresa dice, no importa, yo pago lo que sea, ¿sí? Sí, señor. Claro, eso es como todo tema de negociaciones, ¿no? Piensen como un bien inmueble. Yo a mi bien inmueble le pongo el precio que yo quiera, ¿no? Entonces yo a mi bien inmueble puedo decir, a pesar de que no valga eso, yo puedo decir, vale miles de millones, lo que sea. Y la otra persona, o yo puedo decir, es que no lo vendo
por nada del mundo. Entonces, claro, eso es un tema de negociación. Si no hay negociación, pues el uso sería infractor. Ahí es donde va también el asunto. Ahora, ese comentario sí es muy interesante porque me lleva a pensar algo, y es, en muchos casos, cuando la persona tiene tanto el deseo de hacer uso de esa obra, hace el uso de manera infractora y al final del día dice, bueno, demándeme, en la demanda en el proceso pago. Entonces, claro, eso es una forma un poco de hacerle el quite a la idea de la obra o al sentido del derecho de autor, que es precisamente que el autor decida o el titular decida cómo se usa la obra y en qué casos lo autoriza y en qué casos lo prohíbe. Pero sí sería posible que el uso lo haga de manera infractora, seguiría siendo una infracción, y a través del proceso pues que pague la infracción. Eso sí es una posibilidad. Bueno, una breve pausa para informarle a todas las personas que están participando la importancia de diligenciar el formato de asistencia a este interesante taller. Ya se encuentra el link de este formato en la caja de comentarios de este live, entonces para que por favor se dirijan a ese documento, lo diligencien, porque es un documento muy importante que nos va a permitir a la Gobernación de Boyacá, al FESCONAL, seguir realizando este tipo de talleres y demostrar la gran acogida que tienen para posibles futuras charlas tan interesantes como la que estamos teniendo en esta tarde. Una pregunta que plantea, voy a buscarla por aquí, la plantea también Lidia State Jiménez. Me imagino que se refiere a lo siguiente: estudiantes que ya se graduaron, cumplieron el año 11, pero dejaron algún producto audiovisual que de alguna forma habla de cosas del colegio. La pregunta concreta que ya la encontré dice lo siguiente: ¿el docente puede reutilizar producciones hechas en el trabajo de clase por estudiantes? Lo ideal es que esté todo autorizado, ¿no? Eso siempre es lo ideal. ¿Qué hacen muchas universidades o instituciones educativas? Tienen contratos de licencia y establecen políticas de manejo de propiedad intelectual. De hecho, no solo una institución educativa, sino en general, prácticamente cualquier persona que ejerza una actividad económica debe contar con una política de propiedad intelectual, sea una fundación, sea una universidad, sea una empresa de orden comercial o incluso una entidad pública. El manejo de la propiedad intelectual es un asunto clave en estos asuntos. ¿Para qué? Para evitar infracciones y también para hacer un adecuado manejo de este contenido y de estos activos también, que son muy importantes, no solo para generar nuevo contenido, sino incluso para generar valor, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas instituciones educativas es tienen su política de propiedad intelectual, y a través de la política de propiedad intelectual establecen marcos para que se suscriban licencias con esos estudiantes antes de que se vayan. Si ya se fueron, pues hay que pedirles la autorización. Digamos que yo les estoy contando aquí un poco el funcionamiento desde lo que nos dice la ley, ¿no? Y pues claro, a veces uno podría ver, claro, la ley es una camisa de fuerza en algunos asuntos, y la respuesta sería que de cierto modo sí, porque la regla general es todo uso de ser autorizado, y si no está autorizado es una infracción. Esa regla general tiene excepciones, pero no existen excepciones amplias como, es un uso académico. Los usos académicos también deben ser autorizados. Ahora, hay usos académicos muy puntuales que no deben ser autorizados. Pensemos en el derecho de cita. Claro, uno para hacer uso de su derecho de cita no tiene que pedir autorización, porque la ley me dice específicamente, artículo 22, literal A, de la decisión 351 del 93, que yo puedo hacer uso de mi derecho de cita. Y ahí me establece el paso a paso que yo debo seguirlo, porque si no lo sigo, pues estoy cometiendo una infracción. Entonces, claro, por eso es que el marco del derecho de autor tiene entonces un poco esa camisa de fuerza que nos dice, si no está autorizado, pues es una infracción. Entonces, ahí la recomendación es que se establezcan ese tipo de políticas de propiedad intelectual y que los estudiantes dejen licenciados esos usos. Es una licencia muy sencilla, una hojita donde diga que ese tipo de obras se permitirán para usos con fines académicos por parte de la institución. No se requiere que sea un contrato de muchísimas páginas, nada por el estilo, sino es un tema más de observar qué tipo de usos se dan al interior de la academia y crear un plan para que esos usos sean autorizados. Bueno, y también ella nos plantea, Rodolfo, sobre cómo se da este tipo de temas legales, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes de colegios
que serían los que participarían en FESCONAL, son menores de edad, los derechos deberían ser firmados por sus padres como representantes legales o ellos mismos como estudiantes de la institución podrían ser quienes manifiestan pues la intención de los derechos de cada una de sus creaciones. Bueno, esa pregunta es esencial. Muchísimas gracias también por haberla planteado y la respuesta es, quien está legitimado es el representante legal del menor. Representante o representantes. Normalmente, la regla general es que los representantes son los padres. Entonces deberán ser los padres quienes suscriban ese tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque el menor no tiene capacidad en términos jurídicos, no en términos obviamente pues digamos de sus capacidades, porque sí las tiene, sino en términos jurídicos, no tiene capacidad para suscribir esos contratos. Bueno, y le voy a plantear una última pregunta, Rodolfo. Ella la plantea Ruancesa Zamora. Dice, en el caso de una producción audiovisual de un equipo de trabajo, alguno de los integrantes los usa para otro fin. ¿Cómo reclaman los demás integrantes sus derechos? Y yo me uno un poco a esa queja o a esa pregunta, a esa inquietud. Me pasó algo en alguna ocasión, me pidieron que si estaría de acuerdo con que mi hija saliera en un comercial de televisión. Yo dije que sí, y después la vi en otro comercial de televisión. A mí me dio gusto y no tengo pues la intención de reclamar porque pues igual pude alardear de la circunstancia de ver a mi hija en la televisión, pero ¿qué pasa ahí? Bien, las autorizaciones son expresas, ¿no? Entonces, es decir, si yo autorizo para un comercial en específico, eso no le da autorización para otro comercial. Entonces, ahí puede haber también un tipo de vulneración, solo que allí ya no será vulneración a derecho a autor, sino eso está regido por la ley 1581 de 2012, si no dije mal el número, creo que es de 2012, que es la relativa a la protección de datos personales, y la imagen de las personas pues son datos personales, la imagen, la voz, más allá de los clásicos, ¿no? La dirección, el correo electrónico, esos también son datos, pero la imagen y la voz son datos y son datos sensibles, hasta donde tengo entendido. Esas clasificaciones no las tengo 100% claras porque es un asunto que ya escapa un poco del derecho de autor y va más a la protección de datos personales y la competencia la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, pero lo cierto es que la autorización tiene que ser expresa. Entonces, si yo digo, este va a ser el uso, si le dan un uso diferente al que yo autoricé, allí no sería una infracción al derecho de autor, pero sí sería pues una vulneración de estos derechos que incluso se consideran derechos fundamentales, ¿no? Eso por un lado. Ahora, en lo que tiene que ver con las obras, entiendo que la pregunta está orientada a lo siguiente, y es, somos varios los que participamos en la creación. Entonces, eso puede pasar, pensemos en un artículo, ¿no? Entonces, resulta que en el ámbito de una universidad o de una institución educativa nos sentamos 4 personas a escribir un artículo. Todos aportamos, unos más y otros menos, eso es normal, pero todos aportamos. Es decir, todos somos coautores. Y resulta que uno de los coautores toma ese artículo y lo publica por su parte sin pedirnos autorización por allá en una revista indexada. Entonces, ¿qué ocurrió con esa persona que hizo eso? Entonces hay que tener en cuenta que en esas circunstancias la titularidad le pertenece en común a todos los coautores. ¿Por qué? Porque participaron, porque realizaron o crearon esa obra por su propia iniciativa y finalmente porque los aportes que le pusieron a la obra no pueden ser separados, ¿no? Si es un artículo, si yo le quito los 3 párrafos que hizo esta persona, pues ya ese artículo perdió el sentido, ¿no? Perdió su naturaleza. Entonces, en esos casos la titularidad le pertenece en común a todos los coautores. Y eso es como cuando uno tiene una casa, ¿no? Si yo tengo una casa y la voy a vender y son 5 copropietarios, los 5 tienen que firmar. Si falta uno, no hay compraventa. Aquí en derecho de autor es igual. Si vamos a hacer uso de la obra en esta revista indexada y la vamos a publicar ahí, todos tienen que estar de acuerdo. Si falta uno o si los demás no están de acuerdo, pues ahí se genera una infracción. Una infracción por parte de la persona que la publica con relación a los otros coautores. Esto, digamos, como a título de ejemplo, en el ámbito de la industria audiovisual o de las obras audiovisuales puede complejizarse, pues ya haciendo lectura de lo que tiene que ver con el productor audiovisual.
si todos participan, como yo les decía, si es una obra audiovisual y todos participan por su iniciativa, todos aportan, todos coordinan, ponen sus insumos, digamos que entre todos lo hacen, pues podemos decir que serían 5 o 4 o las personas que participen, los productores audiovisuales, y ahí funciona exactamente igual. Pero también puede darse el caso que sea un tercero, una empresa, ¿no? Y la empresa es la que toma esas decisiones, la que tiene la iniciativa, la que coordina, la que financia. Entonces, pues en ese caso ya no serán los autores los titulares, sino será la empresa como la productora audiovisual. Eso también puede pasar. Y no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser también una persona natural, pero es la única que realiza esa actividad de tener la iniciativa, coordinación, financiación, los contratos, la responsabilidad, etcétera. Pues en ese caso puntual será esa única persona la titular del derecho. Entonces vean cómo también va mucho en tema de responsabilidad. Si somos todos los responsables, todos los que aportamos, somos todos los productores audiovisuales. Si solo es uno, o es una empresa, o es un tercero, pues será él el productor audiovisual. También depende de cómo se dé en ese ámbito. Si son varios los productores audiovisuales y una de esas personas es la que decide a realizar la utilización de la obra sin autorización de los demás, pues pasa exactamente lo mismo que les acabo de contar, y es que infringen los derechos de los demás titulares. Esa sería la respuesta. Bueno, pues Rodolfo, no nos queda más que agradecerle por toda esta instrucción, toda esta orientación referente a los derechos de autor, un tema clave, sobre todo teniendo en cuenta que con este tema del uso masivo de las redes sociales se hace más evidente la necesidad de apropiarnos correctamente de todo lo que hacemos y no ir a usurpar de pronto la creación de otras personas. Profe Alexander, no sé qué más tengamos que decir para concluir de pronto esta charla. Ya llevamos 1 hora 38 minutos y pues yo creo que para todas las personas que estuvieron preguntando y que estuvieron asistiendo, yo creo que quedaron muchas dudas despejadas, profe Alexander. No, muchas gracias, don Carlos, al doctor Rodolfo. Efectivamente, todavía tengo una preguntita ahí que dentro del chat, en el canal de YouTube, tengo para presentarle al doctor Rodolfo, agradeciéndole su participación, doctor. Es tan importante este tema que nos permite dar cuenta de también y recalcar a quienes participan en nuestro festival que deben adjuntar dentro de los 5 anexos. Tenemos el formulario de inscripción y allí el productor o representante de esos derechos patrimoniales de esa obra con la que participan en el festival nos dan cuenta que autorizan, además de que sea sometida a los jurados evaluadores, que esta obra en su momento también se pueda solamente, y está explícito ahí, con fines promocionales de este mismo festival, su posterior uso. Ahora bien, ya dentro de esos anexos, el anexo C, que cada rector o rectora, y es el anexo que nos hacen llegar a nosotros, nos da cuenta que él posee en físico la autorización del anexo siguiente, el D, que es de los menores de edad, en el cual los padres de familia, como acudientes y representantes legales, firman. Y allí, si ustedes se detallan en esos consentimientos, está explícito el título de la producción y en este caso viene con toda la información de este año y demás, y del lugar donde van a hacer esas grabaciones en su momento. Asimismo, los mayores de edad también en el anexo E, ellos dan cuenta que nos dan o nos permiten que el uso de su participación en esas producciones. Entonces, son cuestiones que en el momento de la planeación también incluye el diligenciamiento de estos consentimientos. Entonces, a nivel de la Secretaría de Educación de Boyacá, con la figura de los clubes escolares audiovisuales, tengamos en cuenta que también ya los docentes y estudiantes han de firmar como sus autorizaciones, y en el caso de los estudiantes la autorización ha de ser expresa por parte de los padres de familia que permiten que ellos participen en el club escolar audiovisual, y ahí pues da cuenta de qué actividades como club pues va a desarrollar de acuerdo con su plan de acción. Entonces, doctor Rodolfo, agradecerle, nos despejó bastantes inquietudes, del mismo modo pues nos lleva a pues que desde cuando se parte y se tienen todos estos consentimientos, pues vamos con paso firme, y nos permite también pues
dar cuenta de anécdotas, no anécdotas, sino datos de interés que, por ejemplo, lo de los 70 o 80 años de vigencia de los derechos de autor, pues son datos que pues en general para todos nuestros estudiantes también son como muy interesantes. Y hay una inquietud que recojo del profesor John Pava de la ciudad de Duitama, que presenta, cuando se hace un programa radial en internet y se encuentra otro programa radial en una emisora normal con el mismo nombre, en ese caso, ¿qué sucede? Muy bien. Los nombres no tienen protección por parte del derecho de autor, sino tienen protección por parte del derecho marcario. ¿Qué pasa? Bueno, primero decir que la competente para estos temas y donde pueden ahondar es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en segundo lugar, para responder la pregunta y no dejarla al aire y darle, digamos, una orientación muy breve al respecto, los derechos marcarios y específicamente el derecho sobre una marca se constituye con el registro de la misma. Si no está registrada, un tercero la puede utilizar. Eso tiene excepciones, como hablando de las marcas notorias, que digamos ahí sí el registro no es exigido, pero pues no voy a andar de nuevo en eso porque ya nos vamos a asuntos muy profundos y más jurídicos, que si los quieren ahondar, la correspondiente pues sería la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero para dar la respuesta así en términos generales, de manera muy breve, si la marca no está constituida, no tiene su registro, no se ha otorgado el derecho por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues cualquier persona la puede utilizar. Esa sería, digamos, la respuesta así en términos generales. Muchas gracias. Muy amable, entonces, doctor, y a la Dirección Nacional de Derecho de Autor por vincularse en este festival. Sí, señor. Don Carlos, la profe Aura. Bueno, no, a usted, profe Alexander, muchísimas gracias. De verdad estamos muy contentos viendo cómo cada taller de estos que se adelanta por parte de FESCONAL se abordan temas bastante interesantes, desenredan mucho el tema de la producción audiovisual que se va a estar presentando en el FESCONAL, y seguramente lo que va a pasar después de escuchar todas estas recomendaciones del doctor Rodolfo Machado es que los productos de FESCONAL vayan a ser muy interesantes, porque esto, créame, doctor Rodolfo, también va a obligar, de alguna manera, no quiero decir obligar, pero va más bien a incentivar a que muchos de los contenidos que terminen usándose en los productos de FESCONAL sean productos originales y que pues van a enriquecer muchísimo más esta producción audiovisual que se va a estar presentando ahora a partir del 2021 para todo el país. Pues, doctor Rodolfo, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, muchísimas gracias por acompañar a los estudiantes, a los docentes del departamento de Boyacá, a los de todo el país, porque eso lo van a estar viendo también muchas personas de diferentes rincones de nuestro país, aclarando estas dudas y permitiendo que nuestros trabajos audiovisuales tengan una mayor calidad y respeten las normas nacionales e internacionales del derecho de autor. Bueno, claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día para todos. Bueno, profe Alexander, muchísimas gracias también por tanto interés en que los productos y todas las cosas que se hagan desde FESCONAL salgan muy bien. Y también quisiera despedirme de la profe Aura Janet, que no está por aquí en cámara en ese momento, pero a quien también le debemos un agradecimiento por hacer toda esta gestión, profe Aura. A ustedes mil gracias, doctor, por su intervención el día de hoy. Yo creo que los participantes se van más que satisfechos y también con muchas preguntas, muchas dudas respecto del trabajo que se está haciendo. Y muy seguramente seguiremos acudiendo a su buen saber al respecto de este tema. A Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Alexander, invitarlos para de hoy en 8 días a participar en nuestro cuarto taller de FESCONAL y además a seguir elaborando sus producciones para que puedan inscribirlas. Ya saben, el tiempo se está pasando rápido y el 27 de agosto se cierran las inscripciones de sus producciones. Entonces, a trabajar muy fuertemente para tener un buen trabajo. Un cordial saludo a todos los docentes, directivos docentes, a los tutores del programa Todos a Aprender, que los he visto muy juiciosos asistiendo a estos talleres. Gracias por su participación, por su colaboración. Sin ustedes nosotros no podríamos llevar a feliz término estas propuestas pedagógicas desde la Secretaría de Educación de Boyacá. Mil gracias a todos.
Profe Alexander, por favor, recuérdenos las redes sociales, la página web del FESCONAL para que todas las personas que tengan inquietudes, quieran participar, conozcan las bases del concurso y puedan, unirse a este festival que tiene cada vez más acogida en todos los colegios de nuestro país. Muchas gracias, don Carlos. Sí, entonces en Facebook nos encuentran como FESCONAL, en Twitter estamos como @FESCONAL y en Instagram fesconal.boyacá y nuestra página web, tanto en la Secretaría de Educación de Boyacá, www.cetboyacá.gov.co, allí van a encontrar la información del festival, como en la página de la Gobernación, www.fesconal.boyacá.gov.co. E invitarlos para el próximo sábado a las 12 del mediodía para que sintonicen la emisora de la Gobernación 95.6 FM y allí entonces cada uno de los nodos provinciales están dando cuenta de esa historia, de esas producciones que han realizado en los años anteriores, nos comparten sus planes de acción para este año. Entonces, invitados para que sintonicen los sábados al mediodía la emisora de la Gobernación de Boyacá. Yo también quiero hacer una invitación del programa Educación Sin Límites de la Gobernación de Boyacá, de la Secretaría de Educación, porque desde este viernes comienzan los Viernes Sin Límites y arrancamos el viernes a las 4:30, con orientaciones pedagógicas para población con discapacidad visual. Estos talleres son imperdibles, muy interesantes, sobre todo para las personas, ustedes como docentes, si en su colegio, en su institución hay población con discapacidad visual, no se pierda de estas orientaciones pedagógicas que estarán disponibles, no solamente para las personas con discapacidad visual, sino también las personas que tienen dificultades en el aula. También se estará haciendo talleres para ellos a partir de este viernes en los Viernes Sin Límites del programa Educación Sin Límites de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Para todos ustedes una feliz tarde. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación, pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual. Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gov.co y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. FESCONAL te espera.